Dejo mi trabajo, tú pagarás mi alquiler, me escribió mi hermano. Le respondí, págalo tú mismo, y firmé un contrato para un trabajo en otro país. Una hora después, mamá escribió, no vengas por Navidad hasta que coavales su préstamo de $200.000. Esa noche, cancelé todas las facturas a mi nombre, 52 llamadas perdidas por la mañana. Soy Justin, tengo 28 años, y hasta hace unos meses, yo era el que mantenía a la familia a flote, al menos financieramente. Los pagos del alquiler. Los hacía yo. ¿La factura de internet? A mi nombre. Incluso el seguro del coche de mi hermano se pagaba automáticamente desde mi cuenta porque, al parecer, yo era el responsable. No me quejaba demasiado porque tenía un buen trabajo en tecnología, vivía cómodamente, y sinceramente pensaba que ayudarlos era simplemente lo que se hace cuando quieres a tu familia. Eso cambió la noche que recibí ese mensaje. Acababa de terminar un turno tarde, estaba sentado en mi sofá con comida para llevar, cuando mi teléfono vibró. Dejo mi trabajo. Tú pagarás mi alquiler. Sin signo de interrogación. Sin un, por favor. Solo una declaración, como si yo fuera una especie de cajero automático familiar. Para ponerlos en contexto, mi hermano, Kyle, tiene 25 años y siempre ha sido el hijo predilecto. De niños, era el que nunca hacía nada malo. Las tareas que no entregaba eran mi culpa por distraerlo. Las ventanas rotas eran mi culpa incluso cuando yo no estaba en casa. Esperaba que la edad adulta equilibrara las cosas, pero no. De hecho, empeoró porque ahora había dinero de por medio. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero, con los palillos suspendidos en el aire. Podía sentir esa familiar ola de irritación subiendo por mi pecho, la que me había tragado 1000 veces antes. Escribí de vuelta, págalo tú mismo, y le di a enviar antes de poder pensarlo demasiado. 5 minutos después, estaba abriendo el contrato que me habían ofrecido para un trabajo en el extranjero, un puesto que había dudado en aceptar debido a obligaciones familiares. Esa noche, lo firmé. Una hora después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era mi madre. No vengas a casa por Navidad hasta que coavales su préstamo de $200.000. Me quedé boquiabierto. $200.000 ¿para qué, exactamente? La última idea de negocio de Kyle, una startup de reventa de zapatillas, ya había fracasado estrepitosamente hacía 6 meses. Todavía me debía los gastos de envío que le había adelantado en aquel entonces. Y ahora mi madre me lanzaba ultimátums como si yo fuera una especie de villano por no arruinarme por él. No respondí de inmediato. En cambio, me senté en silencio, dejando que todo se asentara. Los años de ser el plan B, el solucionador, el proveedor silencioso. Me temblaban las manos, pero no de ira, sino de claridad. Algo hizo clic en mí esa noche. Me levanté, cogí mi portátil y revisé cada una de las cuentas que llevaban mi nombre. Servicios públicos, plataformas de streaming, planes de teléfono, lo que se te ocurra. Uno por uno, eliminé mi información de pago. Para cuando me fui a la cama, lo único que todavía pagaba era mi propio alquiler. Y eso solo por otras 2 semanas hasta mi mudanza. Por la mañana, mi teléfono parecía una máquina tiar. Más tarde ese día, mamá me llamó de nuevo, esta vez al buzón de voz, con un tono tan agudo que podría cortar cristal. Justin, ¿qué has hecho? El internet no funciona. Tu hermano no puede pagar la cuota de su coche y tu padre está furioso. Arregla esto ahora, o no te molestes en volver a casa. No lo arreglé. En cambio, me dediqué de lleno a preparar mi mudanza. Cada caja que cerraba con cinta adhesiva se sentía como un pequeño acto de rebelión. En el trabajo, empecé a delegar proyectos a mis compañeros, disfrutando en secreto de lo ligero que se estaba volviendo mi calendario. Pero los mensajes de mi familia no pararon. De hecho, se intensificaron. Kyle comenzó a enviarme fotos de avisos de desalojo, como si hacerme sentir culpable fuera a hacer que abriera mi cartera mágicamente. Mamá pasó de estar enfadada a suplicar, diciendo que estaba destrozando a la familia. Papá incluso me dejó un mensaje de voz llamándome egoísta y desagradecido, lo que me hizo reír a carcajadas en mi apartamento vacío. Sin embargo, esa risa se apagó rápidamente cuando aparecieron en mi casa sin avisar, 2 noches antes de mi vuelo. Abrí la puerta para encontrar a mamá y a Kyle allí de pie,
con caras de tormenta. Mamá me empujó para entrar en el apartamento sin esperar una invitación, y Kyle la siguió, con los brazos cruz. No puedes simplemente abandonarnos, dijo mamá, con la voz temblorosa. La vida de tu hermano se está desmoronando. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Te refieres a la vida en la que yo pago por todo mientras él juega a videojuegos todo el día? Sí, esa vida se acabó. La cara de Kyle se puso roja. Te lo dije, voy a dejar el trabajo para centrarme en mi verdadera carrera. Esto es lo que hace la familia. Invierten los unos en los otros. Qué curioso, dije, porque no recuerdo que nadie invirtiera en mí cuando hacía turnos dobles en la universidad solo para poder pagar los libros de texto. Mamá jadeó como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo, dijo. Pero había algo parpadeando en sus ojos. Culpa, quizás. Antes de que pudiera presionar más, Kyle golpeó la mesa con la mano. Si no coavalas el préstamo, te juro que... Lo interrumpí. ¿Qué harás qué? No hablarme. Prometido. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El tipo de silencio que se siente lo suficientemente pesado como para aplastarte. Mamá finalmente agarró el brazo de Kyle y lo arrastró hacia la puerta, murmurando algo sobre, ver qué tiene que decir papá sobre esto. La puerta se cerró de un portazo detrás de ellos, dejándome de pie en medio de mi apartamento medio embalado, con el corazón latiendo con fuerza. Pensé que ese sería el final, que se irían a casa, se calmarían y lo dejarían pasar. Pero estaba equivocado. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi banco sobre un intento sospechoso de acceder a mi cuenta. Luego otro de mi compañía de tarjeta de crédito sobre una solicitud denegada para una línea de crédito de $50,000 a mi nombre. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era solo por dinero. Esto era la guerra. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil mucho después de que la notificación del correo electrónico se desvaneciera. Un intento de línea de crédito de $50,000 a mi nombre. Mi primer pensamiento fue que debía ser un error, algún intento aleatorio de robo de identidad. Pero cuando llamé al banco y confirmé que la solicitud se había rellenado usando mi dirección, mi número de teléfono e incluso mi segundo nombre, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Solo un puñado de personas conocía toda esa información, y 3 de ellas estaban actualmente bombardeando mi teléfono. La representante del banco al otro lado de la línea fue profesional pero curiosa. ¿Conoce a un tal Kyle?, preguntó. Se me encogió el estómago. Se incluyó a sí mismo como usuario autorizado en la cuenta que supuestamente estaba abriendo. Colgué, di vueltas por mi apartamento e intenté calmar mis pensamientos acelerados. Esto ya no era solo prepotencia. Era fraude. Kyle había cruzado una línea, y mis padres lo estaban permitiendo. Quizás incluso animándolo. No habían pasado ni 30 minutos cuando mi madre volvió a llamar, con la voz dulce y azucarada, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Justin, cariño, hablé con tu padre. Creemos que lo mejor es que simplemente coavales a Kyle. Le ahorrará problemas a todo el mundo. Ha pasado por mucho últimamente. No respondí de inmediato. Quería gritar, pero algo en mí se negó a darle la satisfacción de una reacción. ¿Te refieres al problema de cometer fraude?, dije finalmente, con un tono plano. Hubo un silencio al otro lado por un momento antes de que mamá espetara, no seas dramático. Kyle solo intentaba ayudarte a entender lo serio que es esto. Estás siendo egoísta. Esa palabra otra vez, egoísta. Me golpeó como una bofetada. Pensé en los años que había pasado cubriendo sus emergencias, volviendo a casa desde la universidad los fines de semana solo para cortar el césped para que papá no tuviera que hacerlo, pagando las reparaciones del coche de mamá cuando decía que estaba corta este mes. Y ahora yo era el egoísta. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Los días siguientes fueron una escalada borrosa. Kyle publicaba memes pasivo-agresivos en Facebook sobre hermanos a los que no les importa la familia, etiquetándome en algunos de ellos. Mi padre me envió un largo correo electrónico llamándome inmaduro y vengativo, y acusándome de destrozar a la familia por algo tan pequeño como el dinero. Seguí empacando, pero lo peor aún estaba por llegar. La noche antes de que llegaran los de la mudanza, recibí un mensaje de grupo de mamá, reunión familiar mañana, 6 de la tarde.
No negociable. No respondí. Exactamente a las 6 del día siguiente, justo cuando los de la mudanza sacaban mi sofá del apartamento, mis padres y Kyle aparecieron de nuevo, esta vez con mi padre al frente. Ni siquiera dijo hola. ¿Qué te pasa?, ladró, entrando en mi apartamento medio vacío como si fuera el dueño del lugar. Papá, no. Me interrumpió, señalándome con un dedo. ¿Crees que puedes simplemente eludir tus responsabilidades? ¿Crees que puedes dejar a esta familia en ruinas mientras te escapas a jugar al expatriado en algún lugar? No eres un niño, Justin. No puedes abandonar a tu hermano. Pude sentir cómo se tensaba mi mandíbula, mis uñas clavándose en mis palmas. No estoy abandonando a nadie, dije en voz baja. Simplemente ya no soy vuestro felpudo. Kyle puso los ojos en blanco dramáticamente. Estás exagerando. Es solo un coaval. Literalmente es solo una firma. Ganas buen dinero. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Porque no confío en ti, dije, mirándolo a los ojos. Y a juzgar por el intento de línea de crédito a mi nombre, tenía razón en no hacerlo. Mamá jadeó. No tenías derecho a husmear en eso. Me reí, un sonido amargo y sin humor que me sorprendió incluso a mí. ¿Husmear? El banco me llamó, mamá, porque al parecer mi hermano ni siquiera puede cometer fraude correctamente. La habitación se quedó en silencio por un instante. La cara de papá se tornó de un tono de rojo que nunca antes había visto. Cuida tu tono, gruñó. No le hables así a tu madre. Ella no tiene por qué defender el fraude, respondí de un disparo. Por un momento, nadie dijo nada. Los de la mudanza pasaron junto a nosotros con otra caja, mirando nerviosamente la tensión que crepitaba en el aire. Finalmente, papá dijo, si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Debería haberme dolido más de lo que lo hizo, pero todo lo que sentí fue una extraña y tranquila claridad, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente estuviera exhalando. No pensaba hacerlo, dije simplemente. Kyle murmuró algo por lo bajo, algo sobre que yo era un fracasado, y vi a mamá poner una mano en su brazo como si temiera que fuera a pasarse de la raya. Vámonos ya, dijo ella finalmente, con la voz tensa. Podemos solucionar esto sin él. Mientras se iban, papá cerró la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. El apartamento quedó de repente en silencio otra vez, excepto por el sonido de los de la mudanza cargando las últimas cajas en el camión. Esa noche, me senté en el suelo desnudo de mi apartamento, comiendo pizza fría directamente de la caja y pensando en cómo las cosas habían llegado a este punto. Siempre había habido favoritismo, los regalos de Navidad extra para Kyle, la forma en que mis padres siempre se ponían de su lado sin importar qué. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era deliberado, incluso malicioso. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que mi bandeja de entrada de correo electrónico había explotado. Mis padres me habían copiado en un hilo que habían enviado a toda la familia extendida, tías, tíos, primos, acusándome de abandonar financieramente a Kyle y de romper la familia. Algunas de las respuestas eran compasivas, pero algunos de mis parientes intervinieron para sermonearme, diciendo que debería dar un paso al frente como el hermano mayor, y recordar que la sangre es más espesa que el agua. Sentí como si me estuvieran sometiendo a un juicio. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ello. Si acaso, su desesperación solo me aseguró que estaba haciendo lo correcto. Pero entonces Kyle hizo algo que no podría haber predicho. Apareció en mi trabajo. Estaba en medio de mi última reunión de equipo cuando la recepcionista me escribió por Slack. Oye, hay un chico aquí preguntando por ti. Dice que es tu hermano. Salí al vestíbulo y allí estaba él, con aire de suficiencia, con los brazos cruzados como si me acabara de pillar haciendo algo malo. Tenemos que hablar, dijo lo suficientemente alto como para que la gente girara la cabeza. Lo agarré del brazo y lo llevé afuera. ¿Qué haces aquí, si sé? Él sonrió con aire de superioridad. No respondías a tu teléfono, así que pensé en traerte el mensaje. Esta es tu última oportunidad. Coavala el préstamo, o mamá y papá te dejarán fuera para siempre. Algo en mí se rompió. Bien, dije, con la voz tranquila pero helada. Hazlo. Su sonrisa flaqueó por un segundo,
pero se recuperó rápidamente. Te arrepentirás de esto. Lo vi alejarse, con las manos temblando, esta vez no de miedo, sino de adrenalina. Lo que viniera después, ya no iba a jugar a la defensiva. Porque en ese momento, me di cuenta de que todavía pensaban que tenían poder sobre mí. Y quizás lo tenían, pero no por mucho más tiempo. La noche después de que Kyle apareciera en mi oficina, no pude dormir. Seguía repasando la conversación en mi cabeza, la mirada de suficiencia en su rostro, la forma en que dijo, te arrepentirás de esto, como si fuera una promesa. Tenía una sensación de inquietud en el estómago. No era miedo, exactamente, sino anticipación. Como estar al borde de un acantilado, esperando a que el suelo cediera. 2 días después, cedió. Volví a casa después de hacer unos recados y encontré una carta pegada en la puerta de mi apartamento. Al principio, pensé que era solo otro aviso de mi arrendador sobre la inspección de salida. Pero cuando la abrí, se me cayó el alma a los pies. Era de mi banco, una notificación oficial de que se había iniciado una transferencia bancaria desde mi cuenta de ahorros. Dejé todo y corrí adentro, cogiendo mi portátil e iniciando sesión en mi banca online. La transferencia era real, $7.500 enviados a una cuenta que no reconocía. Llamé al banco de inmediato, con el pánico haciendo temblar mi voz se quebró cuando pregunté, ¿puede al menos decirme qué decía el concepto del retiro? Hubo una pausa, y luego el banquero dijo, solo dice, reembolso de préstamo familiar. Reembolso de préstamo familiar. Mi hermano me había robado y lo había etiquetado como si yo le debiera dinero. Cuando confronté a mis padres esa noche por teléfono, temblaba tanto que casi se me cae el dispositivo. Me quitó $7.500, grité. Mamá no dudó ni un segundo. Nos lo dijo. Y francamente, Justin, deberías estar orgulloso de él por finalmente tomar la iniciativa para resolver sus problemas. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Orgulloso de él? ¿Me robó? Tú le diste acceso, dijo papá secamente. No es robar si diste permiso. Ese permiso fue hace 10 años, respondí. Se suponía que solo lo usaría en una emergencia. Esto es una emergencia, dijo mamá, alzando la voz. Tu hermano está a punto de perder su casa por tu terquedad. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No, mamá. Está a punto de perder su casa porque dejó su trabajo y se niega a asumir la responsabilidad de nada, y tú se lo estás permitiendo. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo fríamente, si tan preocupado estás por el dinero, tal vez no deberías desperdiciarlo mudándote a otro país. Quédate aquí y soluciona esto como un hombre. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como un hombre, como si mudarme al extranjero por un mejor trabajo, uno que duplicaría mi salario y abriría nuevas puertas para mi carrera, no fuera lo suficientemente masculino. Como si todo el valor de mi vida se midiera por cuánto podía sacrificar por Kyle. Colgué sin despedirme. Al día siguiente, las cosas volvieron a escalar. Recibí un correo electrónico de mi arrendador diciendo que mi contrato de alquiler había sido rescindido anticipadamente a petición de un miembro de la familia. Al principio, pensé que debía ser un error, pero cuando llamé a la oficina, confirmaron que alguien que decía ser mi coavalista había venido y presentado la documentación. No tengo un coavalista, dije con los dientes apretados. Bueno, esta persona tenía todos los documentos, dijo el administrador de la propiedad nerviosamente. Su contrato, su número de identificación. Incluso tenía una copia de su carnet de conducir. Casi se me cae el teléfono. Sabía exactamente quién tenía acceso a ese tipo de información, mis padres. Para cuando conduje hasta la oficina de arrendamiento en persona, ya era demasiado tarde. La rescisión ya se había procesado, mi depósito de seguridad estaba marcado para reembolso y el apartamento aparecía en línea como disponible de inmediato. Me senté en mi coche fuera de la oficina de arrendamiento, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ahora estaban saboteando activamente mi vida. No solo haciéndome sentir culpable o presionándome, sino derribando todo lo que había construido. Esa noche, mientras empacaba las últimas de mis pertenencias en cajas, Kyle apareció de nuevo. Esta vez, no llamó a la puerta. Simplemente entró usando la llave de repuesto que mis padres todavía tenían. Tienes que parar esto, dijo,
como si yo fuera el que estaba causando problemas. Me levanté tan rápido que la silla casi se vuelca. ¿Parar esto? Tú me robaste. Cancelaste mi contrato de alquiler. Estás tratando de arruinar mi vida. Se encogió de hombros, apoyándose en el marco de la puerta como si fuera el dueño del lugar. Tú te buscaste esto. Si hubieras firmado los papeles del préstamo, nada de esto habría pasado. Mamá y papá dijeron que era la única forma de hacerte entrar en razón. Sentí mis manos temblar, esta vez no de miedo, sino de pura rabia. Fuera, dije en voz baja. Él sonrió con aire de suficiencia. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía? Adelante. Diles que te di permiso para usar la cuenta. Caminé hacia la puerta, la abrí y señalé hacia afuera. ¿Fuere? ¿Ahora? Me sostuvo la mirada por un momento, luego se rió realmente, se rió mientras pasaba a mi lado. Al final cederás. Siempre lo haces. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me dejé caer al suelo, con el pecho agitado. Por primera vez, no lloré. No me sentí triste. Me sentí frío, como si algo dentro de mí se hubiera convertido en piedra. A la mañana siguiente, cambié todas las cerraduras, todas las contraseñas, y cerré todas las cuentas que todavía tenían el nombre de Kyle. Presenté un informe en el banco, no porque esperara que lo solucionaran, sino porque quería un rastro documental. Y luego llamé a Recursos Humanos en mi trabajo y les pedí que adelantaran mi fecha de inicio en el extranjero 2 semanas. Si me quedaba aquí más tiempo, sabía que encontrarían otra forma de sabotearme. 2 días después, recibí un último golpe. Un correo electrónico de mi primo que aparentemente pensaba que estaba ayudando. Era una captura de pantalla del chat grupal de la familia del que me habían eliminado. Papá, está perdido. Hicimos lo que pudimos. Si termina arruinado y solo, es culpa suya. Mamá, no le hablen hasta que se disculpe y firme los papeles. Kyle, lo hará. No es lo suficientemente fuerte como para aguantar sin nosotros. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, luego cerré el correo electrónico. Algo en ver eso escrito así, su completa confianza en que finalmente volvería arrastrándome, encendió un fuego en mí. Porque si hay algo que siempre he sido, es terco. Y si pensaban que me rompería, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de libertad, de recuperar mi vida pieza por pieza y asegurarme de que nunca pudieran volver a hacerme esto. La mañana después de leer esa captura de pantalla del chat grupal, me desperté en un apartamento que ya no sentía como mío. Había cajas a medio empacar apiladas por todas partes. El sofá ya no estaba, y el aire se sentía pesado, viciado, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Me senté allí en silencio durante un largo rato, mirando al suelo. Me golpeó de repente, ya no tenía un hogar. Ni aquí. Ni con ellos. Incluso cuando había vivido aquí cómodamente, todavía estaba atado a ellos por 1000 hilos invisibles, facturas compartidas, llamadas de emergencia, chantajes emocionales disfrazados de favores familiares. Ahora esos hilos se habían quemado uno por uno, y yo estaba sentado entre las cenizas, preguntándome si había hecho lo correcto al encender la cerilla. Lo admito. Una parte de mí quería ceder, simplemente firmar los estúpidos papeles del préstamo, tragarme mi orgullo y tener paz de nuevo. Ser invitado de nuevo al chat grupal, recibir la palmadita en la espalda de, buen hijo, pasé el día como un fantasma después de eso. Todavía me quedaban 2 semanas en mi trabajo antes de volar, pero incluso el trabajo se sentía diferente ahora. Dejé de hablar mucho en las reuniones. Mis compañeros me preguntaban cómo iban las cosas, y yo simplemente me encogía de hombros, ofreciendo un vago, ya sabes, ocupado. Porque, ¿cómo explicas casualmente que tu propia familia está tratando de dejarte financieramente lisiado? Por la noche, apenas dormía. Cada sonido afuera me hacía sentarme de golpe, medio esperando ver a Kyle en mi puerta de nuevo, exigiendo algo. Me quedaba despierto mirando al techo, repasando todo, los años de sacrificios, los pequeños momentos en los que había ignorado su favoritismo porque así es la familia. Era como ver una película de mi propia vida pero finalmente ver todos los agujeros en la trama, todos los lugares donde debería haber hablado pero no lo hice. El peor momento llegó unos días después,
Cuando fui a tomar un café en mi hora de almuerzo y me encontré con Justin, cariño, dijo, poniendo una mano en mi brazo. Sabes que tus padres solo están haciendo lo mejor para Kyle, ¿verdad? Es más joven. Necesita más ayuda. Tú eres mayor. Puedes manejar las cosas por tu cuenta. Asentí cortésmente y murmuré algo sobre que llegaba tarde, pero por dentro estaba gritando. ¿Por qué siempre me tocaba a mí encargarme de todo? Cuando ser el hermano mayor se convirtió en un contrato de por vida para limpiar los desastres de otra persona. Esa noche, sentado en el suelo desnudo con un sándwich a medio comer a mi lado, sentí el peso de todo oprimiéndome a la vez. No había sabido nada de ningún pariente excepto de esa tía. Mis padres no me habían enviado mensajes en 3 días, lo cual era casi peor que cuando me bombardeaban. El silencio se sentía como un exilio. Seré honesto, ese fue mi punto más bajo. Me sentí completamente aislado, como si hubiera perdido a mi familia y me estuviera perdiendo a mí mismo también. Por un momento, me pregunté si tal vez tenían razón. Quizás realmente era egoísta. Quizás debería haber seguido pagando por todo y evitar este lío. Pero luego miré alrededor de mi apartamento las estanterías vacías, las cajas etiquetadas con mi nombre, la confirmación del billete de avión sobre la encimera y algo cambió. Me di cuenta de que no me estaba perdiendo. Me estaba encontrando. Esta era la primera vez en años que tomaba decisiones puramente para mí, sin filtrarlas a través de, esto molestará a papá, o, esto incomodará a Kyle. El pensamiento era aterrador, pero también liberador. A la mañana siguiente, hice una lista no de planes de venganza, todavía no, solo una lista de cada cosa que todavía me ataba a ellos. Cuentas conjuntas, inicios de sesión compartidos, incluso el estúpido servicio de streaming que mi hermano usaba todas las noches. Pasé todo el día cerrándolos uno por uno, llamando a representantes de servicio al cliente, restableciendo contraseñas. Cada correo electrónico de confirmación se sentía como un pequeño paso hacia volver a respirar. Cuando finalmente cerré el último, me recliné en mi silla y me sentí más ligero de lo que me había sentido en semanas. No le dije a mi familia que me iba antes. No les dije nada. Dejé de responder a los mensajes por completo, dejé de abrir sus correos electrónicos. En el trabajo, sonreía más, aunque no tuviera ganas. No era felicidad, todavía no, pero era alivio. La noche antes de mi vuelo, empaqué las últimas de mis cosas y di un último paseo por el apartamento. Me paré en la puerta, recordando todas las noches que había estado aquí estresado por facturas que ni siquiera eran mías, por solucionar problemas que no eran míos. Y por primera vez, no sentí ningún impulso de arreglar nada. Dejé mis llaves en la encimera y cerré la puerta detrás de mí. El aeropuerto estaba tranquilo cuando llegué, esa extraña y silenciosa sensación de las terminales nocturnas. Me senté junto a la puerta de embarque, mirando mi teléfono, y vi aparecer un último mensaje de mamá. Nos hemos enterado de que te vas. Si haces esto, no serás bienvenido de vuelta. Lo miré durante un largo rato, luego puse mi teléfono boca abajo en el asiento de al lado. Aterrizar en un nuevo país se sintió como entrar en una vida completamente diferente. Y en cierto modo, lo era. Lo primero que noté fue el aire. Era fresco, frío y olía ligeramente a mar, nada que ver con el aire pesado y viciado de casa. El viaje en taxi a mi nuevo apartamento fue tranquilo, solo el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado y el suave brillo de las luces de la calle pasando de largo. Por primera vez en semanas, mis hombros se relajaron. Mi nuevo lugar no era lujoso, solo un apartamento de una habitación cerca del centro de la ciudad con paredes blancas lisas y una vista de los tejados, pero era mío. Sin llaves de repuesto flotando en los bolsillos de otras personas. Sin el nombre de nadie más en el contrato de alquiler. Sin notas post-it pasivo-agresivas en la nevera recordándome que comprara algo para otra persona. La primera noche, me senté en el suelo comiendo comida para llevar de una pequeña tienda de abajo, escuchando los sonidos de una nueva ciudad fuera de mi ventana. Era el sueldo también lo reflejaba. El salario en el extranjero, combinado con un generoso bono de reubicación, significaba que estaba ahorrando más que nunca. Abrí nuevas cuentas, esta vez sin el nombre de nadie más en ellas, y comencé a construir un colchón financiero. Era adictivo ver crecer mis ahorros. Cada depósito se sentía como un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre yo y el caos de casa.
Pero no era solo dinero. Empecé a hacer ejercicio de nuevo, algo que no había hecho seriamente desde la universidad. Al principio, eran solo carreras matutinas a lo largo del río, pero pronto me apunté a un gimnasio local. Había algo terapéutico en levantar pesas, sentir mi cuerpo fortalecerse a medida que mi mente se aclaraba. También hice amigos, amigos de verdad, no solo gente que me toleraba porque era útil. Mis compañeros de trabajo me invitaban a tomar algo después del trabajo. Y uno de ellos, un chico llamado Theo, se convirtió en mi amigo más cercano en la ciudad. Era directo de esa manera en que no hablas mucho de tu familia, dijo una noche mientras tomábamos unas cervezas. Dudé, luego se lo conté todo. Absolutamente todo. El préstamo, el fraude, el sabotaje. Él solo silbó bajo cuando terminé. Tío, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso no es una familia. Es una adquisición hostil. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Fue por esa época cuando mis padres intentaron contactarme de nuevo. Recibí un correo electrónico de mi padre lleno de frases cortantes: tenemos que hablar. Kyle está en problemas. Llámanos. No respondí. En cambio, seguí construyendo. Empecé a aceptar trabajos freelance por mi cuenta, canalizando los ingresos extra hacia inversiones. Para el tercer mes, tenía más en mi fondo de emergencia de lo que había tenido en mi vida. Para el sexto mes, había reconstruido completamente mi perfil de crédito, eliminando los antiguos permisos de acceso de Kyle y congelando mis informes de crédito en casa. Fue entonces cuando obtuve la primera muestra de justicia poética. Recibí una carta del banco notificándome que alguien había intentado abrir otra cuenta a mi nombre y había sido denegado. Sonreí, imaginando la cara de Kyle cuando el empleado le dijera: lo siento, señor. No podemos procesar esto sin la autorización del titular principal de la cuenta. Para entonces, había dejado de revisar las capturas de pantalla del chat grupal de la familia que mi primo me enviaba ocasionalmente. Todas eran variaciones de lo mismo: mamá quejándose de que los había abandonado, papá diciendo que necesitaba madurar, Kyle publicando sus habituales frases dramáticas. Ya no estaba enfadado. Ni siquiera estaba dolido. Estaba divertido porque mientras ellos estaban ocupados tratando de hacerme sentir culpable, yo estaba subiendo de nivel. Al final de mi primer año en el extranjero, me habían ascendido. El aumento fue lo suficientemente sustancial como para que finalmente pudiera empezar a pensar a largo plazo. Abrí una cuenta de jubilación, comencé a construir una cartera de acciones, incluso miré la posibilidad de comprar una propiedad. Y entonces sucedió algo inesperado. La oportunidad llamó a la puerta. A través del trabajo, me pusieron en contacto con una pequeña startup que buscaba inversores. Su producto era brillante, y gracias a mis nuevos ahorros, podía permitirme con emergencias familiares, deudas impagadas, los interminables desastres de Kyle y no obtenía nada a cambio. Ahora, por primera vez, estaba poniendo mis recursos en algo que me devolvía 10 veces más. Me senté allí mirando la notificación de mi aplicación de inversiones, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Ya no era el solucionador de la familia. Era el tipo con opciones. Y fue entonces cuando las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. Primero de mamá, esta vez llorosa. Justin, tu hermano está en muchos problemas. Lo están demandando. Necesita ayuda. Escuché, y luego colgué. Luego de papá, más enfadado. ¿Crees que esto es gracioso? El futuro de tu hermano está en juego. Ni siquiera respondí. Y luego un mensaje del propio Kyle, el primer contacto directo desde el día en que se rió en mi apartamento. Tú ganas. Felicidades. Pero te vas a arrepentir de dejar que esto suceda. Miré el mensaje durante un largo rato, luego cerré mi teléfono y volví a mi trabajo. Porque para entonces, tenía algo que ellos no sabían. Influencia. Entre los registros financieros que había guardado, en el momento en que me di cuenta de que tenía influencia, fue como si un interruptor se activara en mi cerebro. Durante meses, había estado a la defensiva, reaccionando, esquivando, sobreviviendo. Pero ahora, el equilibrio estaba cambiando. Sin embargo, no me precipité. No se trataba de peleas a gritos ni de venganzas impulsivas. Si iba a contraatacar,
tenía que ser limpio, meditado, permanente. Empecé por organizar cada trozo de evidencia que tenía. Se convirtió en mi ritual nocturno. Después del trabajo, me sentaba en la mesa de mi cocina con mi portátil, los auriculares puestos, y reunía todo en una sola carpeta: capturas de pantalla de extractos bancarios, copias en PDF de alertas de crédito, incluso mis antiguos registros de chat con mamá y papá. Resalté fechas, subrayé nombres. Pieza por pieza, construí una cronología, una imagen clara de cómo mi familia había escalado de pedir ayuda a sabotear mi vida. Cuanto más lo reconstruía, más obvio se volvía. No era solo una mala decisión. Era un patrón, un sí, y por esta época, mi vida en el extranjero estaba alcanzando un nuevo apogeo. La startup en la que había invertido despegaba más rápido de lo que nadie esperaba, y mi compra temprana significaba que mis acciones valían casi el triple de lo que había invertido. Mi jefe notó mi calma bajo presión y me ofreció un puesto de liderazgo. De repente, estaba gestionando un equipo, viajando a conferencias y hablando en paneles sobre estrategia de proyectos. En una de esas conferencias, conocí a un abogado especializado en finanzas transfronterizas y protección de identidad. Tomando unas copas, le pregunté casualmente qué podría hacer alguien si un miembro de la familia había abusado de su acceso a una cuenta compartida. Su respuesta fue música para mis oídos. Si puedes probar la intención maliciosa, no solo puedes recuperar los fondos, sino también reclamar daños y perjuicios, especialmente si intentaron usar tu crédito sin consentimiento. Esa noche, lo contraté. Empezamos con una auditoría completa de cada cuenta que había tenido desde la universidad. Fue revelador. Había transacciones que nunca había visto antes, pequeños retiros aquí y allá que nunca había notado porque estaba demasiado ocupado trabajando y pagando facturas para mirar de cerca. Cuando el abogado terminó, el total que Kyle había desviado a lo largo de los años era de casi $15.000. Eso sin contar lo que te costaron en tasas de rescisión de contrato y daños a tu crédito, dijo mi abogado, ajustándose las gafas. Si vamos a por ellos, podemos hacer que esto sea más que un simple reembolso. Podemos hacer que duela. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Pero no me apresuré a presentar nada. En cambio, me tomé mi tiempo, construyendo un caso tan sólido que ni siquiera mis padres podrían retorcerlo para que pareciera un malentendido. Obtuve declaraciones escritas de los empleados del banco que habían visto a Kyle entrar para hacer los retiros. Reuní capturas de pantalla de cada intento que hicieron de abrir crédito a mi nombre. Incluso tenía una copia del correo electrónico donde mamá había admitido que necesitaban hacerme entrar en razón. Prueba de intención. Mientras construía el caso, mantuve mi silencio. No respondí a las llamadas, no caí en la provocación en el chat grupal de la familia, al cual, gracias a mi primo, todavía tenía acceso visual. Pensaban que todavía estaba enfurruñado, lo cual era perfecto. Entonces llegó la oportunidad que no esperaba. Una mañana, Theo, mi amigo y compañero de trabajo, pasó por mi oficina con una sonrisa. Nunca adivinarás con quién me encontré en la cafetería, dijo. Un tipo que se quejaba de que su socio de negocios se había fugado con su dinero. Mencionó tu ciudad natal. Fruncí el ceño. ¿Mi ciudad natal? ¿Quién? El tipo se llamaba Mark, dijo. Se asoció con alguien llamado Kyle en un negocio de reventa de zapatillas, pero el tipo no cumplió con los pagos. Sonaba como si estuviera considerando acciones legales. Sentí una lenta y fría satisfacción invadirme. Por supuesto, Kyle seguía con sus pequeños chanchullos. Por supuesto, estaba quemando puentes en casa, tal como lo había hecho conmigo. Más tarde esa noche, localicé a Mark a través de LinkedIn y le envié un mensaje educado. En un día, me llamó, y lo que me contó casi me hizo reír a carcajadas. Kyle le había quitado $20.000 como una inversión en una nueva tienda de zapatillas, y luego usó la mayor parte para pagar alquileres y cuotas de coche atrasados. El negocio nunca se materializó. Mark había estado intentando obtener respuestas durante meses, pero solo recibía excusas. Le pregunté si tenía documentación, contratos, recibos, mensajes. La tenía. Con su permiso, envié copias a mi abogado. Esto fortalece tu caso, dijo el abogado de inmediato. Muestra un claro patrón de mala conducta financiera. Si lo unimos todo, les será muy difícil alegar ignorancia.
En este punto, no solo planeaba recuperar mi dinero. Empezaba a pensar en algo más grande. ¿Y si pudiera poner fin permanentemente a la capacidad de Kyle de hacerle esto a cualquier otra persona? ¿Y si pudiera asegurarme de que la próxima persona a la que se dirigiera lo viera como realmente era antes de entregarle un céntimo? La idea de exponer todo el desastre, no por despecho sino como una forma de proteger a otras personas, me dio un sentido de propósito que no había sentido antes. Esto no era solo venganza. Era rendición de cuentas. Seguir reuniendo pruebas, en silencio, metódicamente. Saqué informes de crédito, registros judiciales, incluso capturas de pantalla de las publicaciones de Kyle en redes sociales presumiendo de subir de nivel, su vida, publicaciones que no coincidían con la realidad de su desastre financiero. Para cuando terminé, tenía un dossier que pintaba el cuadro completo, el fraude, el robo, las mentiras. No se lo dije a nadie. Todavía no. Porque lo que pasa con la venganza es que Justin, hemos decidido perdonarte. Tu hermano está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva si vienes a casa por Navidad este año. Me quedé mirando ese mensaje durante un largo rato, luego dejé mi teléfono lentamente. Perdonarme. Pensaban que yo necesitaba su perdón. Ese fue el momento en que supe que era hora de dejar de esperar y empezar a poner las cosas en marcha. No respondí al mensaje de mi madre de inmediato. Dejé que brillara en la pantalla de mi teléfono como un cebo. Si pensaban que me estaban perdonando, se sentirían tranquilos creyendo que la guerra había terminado. Bien. Que piensen eso. El primer paso de mi plan no fue ostentoso. Le di instrucciones a mi abogado para que le enviara a Kyle una carta de demanda formal. Era tranquila, profesional y devastadoramente específica. Enumeraba el retiro de $7.500, los intentos de solicitud de crédito y la evidencia que teníamos de que había usado mi información sin permiso. Incluía capturas de pantalla, fechas y declaraciones de los empleados del banco. Le daba 2 semanas para reembolsarme el total, más los honorarios legales, o enfrentarse a una demanda civil. No la envié desde mi correo personal. Vino directamente con el membrete del bufete de abogados. Limpia, oficial, imposible de ignorar. La reacción fue inmediata. 3 días después, recibí un frenético mensaje de voz de mamá, con la voz temblorosa. Justin, ¿qué es esto? ¿Una demanda? No puedes demandar a tu propio hermano. Retírala antes de que le arruines la vida. No respondí. En cambio, redoblé la apuesta. Con la ayuda de mi abogado, presenté un informe de fraude oficial ante las agencias de crédito que marcaba el intento de línea de crédito a mi nombre y bloqueaba a Kyle para que no lo intentara de nuevo. A partir de ahora, cada vez que intentara solicitar crédito usando mi nombre o mi número de seguridad social, se me activaría una alerta. Luego, con el consentimiento de Mark, presentamos una queja conjunta ante la Asociación de Pequeñas Empresas del Estado, adjuntando cada pieza de documentación sobre el fallido negocio de zapatillas. Esa queja abrió automáticamente una investigación sobre el uso de los fondos de los inversores por parte de Kyle. La belleza de todo esto era que no estaba gritando, no estaba amenazando. Estaba siendo silencioso, quirúrgico, dejando que el sistema hiciera el trabajo pesado. Mientras los papeles se movían en segundo plano, trabajé en el lado social de mi venganza. Recuerdan a mi primo que me había estado enviando capturas de pantalla, oye, gracias por mantenerme al tanto. Si la familia pregunta, no menciones nada de lo que estoy haciendo. Solo diles que estoy centrado en el trabajo y que podría ir a casa para las fiestas. Él estuvo de acuerdo. Y en cuestión de días, pude ver en las capturas de pantalla del chat grupal que mis padres estaban prácticamente eufóricos. Papá, creo que finalmente está entrando en razón. Sabía que solo necesitaba tiempo. Mamá, esta será la Navidad en que volveremos a unir a la familia. Kyle, sí, claro. ¡Qué ganas! Sonreí al leer eso porque cuando llegara la Navidad, iban a recibir algo, solo que no lo que esperaban. 2 semanas después, justo a tiempo, el abogado de Kyle respondió a la carta de demanda. Al principio estaba lleno de bravuconería, afirmaciones de que tenía permiso implícito, que era dinero de la familia, que yo estaba siendo malicioso. Mi abogado respondió con una calma silenciosa y mortal: proporcione documentación que respalde su afirmación de permiso implícito.
No tenían nada. Al mismo tiempo, la Asociación de Pequeñas Empresas me envió una notificación de que habían abierto un caso formal contra Kyle por mal uso de los fondos de inversión. No tuve que mover un dedo, solo reenviar la documentación de Mark cuando se me solicitó. No le conté nada de esto a mi familia. En cambio, esperé a que llegara diciembre y luego envié un único mensaje al chat grupal: estaré en casa por Navidad. Tengo muchas ganas de ponernos al día. La reacción fue exactamente la que esperaba. Mamá envió emojis de corazón. En Nochebuena, aparecí en casa de mis padres justo cuando toda la familia se estaba reuniendo. Mamá me abrazó como si nunca hubiera pasado nada. Papá me dio una palmada en la espalda y dijo: qué bueno tenerte de vuelta, hijo. Sonreí cortésmente y dije: qué bueno estar de vuelta. Kyle estaba en el sofá, mirando su teléfono. Apenas me miró. La cena fue exactamente lo que esperaba. Conversación trivial y alegre, algunas bromas tensas a mi costa, algunas indirectas sobre que finalmente había entrado en razón. Simplemente sonreí y comí mi comida, dejándolos sentirse cómodos. Cuando sirvieron el postre, me levanté, me aclaré la garganta y puse una carpeta sobre la mesa. Tengo algo que compartir, dije. La habitación se quedó en silencio. Esto, dije, abriendo la carpeta, es un registro completo de cada retiro no autorizado hecho de mi cuenta en los últimos años. Esto, dije, pasando a la página siguiente, es una prueba de intento de fraude crediticio a mi nombre. Y esto, dejé el último documento, es la queja formal presentada contra ti, Kyle, por mal uso de fondos de inversores. Por un momento, nadie se movió. Luego mamá jadeó. Justin, ¿qué estás haciendo? Protegiéndome, dije con calma. La cara de papá se oscureció. Esto es ridículo. Podemos arreglarlo como familia. No, interrumpí, con voz firme. Intenté arreglarlo como familia. Saboteasteis mi contrato de alquiler. Me robasteis. Intentasteis forzarme a endeudarme. Esas no son decisiones familiares. Son acciones hostiles. Así que ahora lo hacemos de la manera correcta. Kyle se levantó, con la cara roja. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije, deslizando la oferta de acuerdo sobre la mesa. Págame el total antes de la fecha indicada, o esto irá a juicio. Y para que lo sepas, el Estado ya está investigando tu chanchullo de las zapatillas. Quizás quieras empezar a ahorrar para un abogado. La habitación explotó después de eso. Mamá llorando, papá gritando, Kyle llamándome todos los nombres que se le ocurrieron. Yo simplemente me quedé allí tranquilo, sereno, dejándolo rabiar porque por una vez, yo era el que tenía el control. Cuando finalmente se calmaron, dije: tenéis 2 semanas. Si no recibo noticias de vuestro abogado, nos veremos en el tribunal. Luego recogí mi maleta y me fui, dejándolos a todos mirando los documentos sobre la mesa. No miré hacia atrás al salir de la casa. El aire de diciembre era helado, pero se sentía limpio en mi cara, como si acabara de salir de una habitación llena de humo. Mis manos estaban firmes mientras abría mi coche de alquiler. Por primera vez en años, me sentí completamente en control, no solo de mi dinero, sino de mi vida. Volé de regreso a la mañana siguiente, dejando a mis padres y a Kyle rumiando en los escombros de esa cena de Navidad. Esperaba silencio después de eso, pero en cuestión de días, las llamadas comenzaron de nuevo. Primero mamá, llorosa y arrepentida esta vez. Justin, dijo, con la voz quebrada. No puedes hablar en serio. Destruirías el futuro de tu hermano por un malentendido. No alcé la voz. Mamá, esto no es un malentendido. Es robo, fraude y acoso. Si quieres que esto desaparezca, haz que me pague. Si no, vamos a juicio. Intentó con la culpa. ¿Qué pensarán los vecinos? La familia. Eso ya no es mi problema. Colgué. 3 días después, el abogado de Kyle contactó de nuevo, esta vez con un tono muy diferente. Querían llegar a un acuerdo. Negociamos a través de mi abogado, y al final, Kyle tuvo que devolver cada céntimo que había tomado, más mis honorarios legales. Cuando la transferencia se hizo efectiva, miré la notificación en mi teléfono y sentí una extraña mezcla de alivio y vindicación.
Pero las consecuencias solo estaban comenzando. Se corrió la voz por la familia extendida sobre lo que había sucedido. Al principio, mis padres intentaron darle la vuelta, diciendo que había reaccionado de forma exagerada y los había humillado. Pero luego mi abogado les envió una notificación formal sobre su papel en la rescisión del contrato de alquiler, acompañada de copias de los documentos que habían presentado usando mi información personal. Eso los cayó rápidamente. En febrero, el inversor de zapatillas de Kyle había presentado su propia demanda. Como yo había compartido la documentación con Pelean todo el tiempo ahora, me informó mi primo una noche por videochat. Tu padre dice que Kyle arruinó la reputación de la familia. Tu madre dice que los traicionaste. Y Kyle, bueno, Kyle simplemente sigue culpándote por todo. Sonreí ante eso. Bien. Que me culpe. Tal vez eso le impida intentar esto con otra persona. La vida en el extranjero seguía mejorando. Conseguí otro ascenso, compré un apartamento en efectivo con las ganancias de mis inversiones, y empecé a construir un círculo de amigos que se sentían más como familia de lo que mis parientes reales jamás lo habían hecho. Incluso empecé a ser mentor de los nuevos empleados en el trabajo, ayudándoles a navegar sus carreras, algo que desearía haber tenido cuando era más joven. De vez en cuando, mis padres enviaban un mensaje, ya no enfadados, sino casi suplicantes. ¿Nos gustaría hablar? ¿Podemos dejar esto atrás? Tu hermano lo está pasando mal. No es el mismo. Cada vez enviaba la misma respuesta, espero que consigáis la ayuda que necesitáis. Yo he seguido adelante. Finalmente, los mensajes cesaron. Un año después, me invitaron a hablar en una importante conferencia de mi industria. Mientras estaba en el escenario mirando a la sala abarrotada, pensé en lo lejos que había llegado. Hemos vendido la casa. Solo para que lo supieras. Eso era todo. Sin disculpas, sin intentos de reconectar. Me senté allí por un largo momento, mirando el mensaje. Luego escribí una única respuesta, bien. Quizás ahora dejéis de intentar vivir de mí. Y dejé mi teléfono por última vez. Porque esto es lo que pasa cuando te alejas, una vez que finalmente lo haces, una vez que dejas de mendigar migajas de amor y respeto, te das cuenta de lo ligero que se siente no volver la vista atrás nunca más. No solo gané. Terminé el juego por completo. Y esa fue la última vez que tuvieron algún poder sobre mí.